¿Qué es la vida? ¿Qué significa defenderla? ¿Entendemos qué se necesita para protegerla? ¿Sabes bien lo que es el aborto? ¿Eres pro vida? ¿Eres pro aborto? ¿Te has detenido a analizar por qué guardas esa postura? La pregunta ¿qué es vida? Nos ha retado la curiosidad por milenia y aún no hay respuestas claras. La realidad es que no es blanco y negro, es un espectro amplio de clasificación y no es sencillo. Para tener una postura clara se necesita entender a fondo las implicaciones naturales, filosóficas, sociales y científicas. Desgraciadamente, como en muchos temas de legislación y opinión, nuestro entendimiento es sesgado por dogmas, ideologías y creencias. ¿Qué dice la ciencia? Erwin Schrödinger, premio Nobel de Física, que contribuyó a la mecánica estadística, a la cosmología, a la relatividad general, define la vida desde lo más fundamental de la física. Las cosas vivas evitan de caer hacia el desorden y el equilibrio. Imagina que el universo es tu escritorio. Empieza ordenado y poco a poco empieza a decaer al caos. Pero invirtiendo algo de energía lo puedes ordenar y limpiar. Esto, según Schrödinger, hacen las cosas vivas. Todos los seres vivos del planeta están compuestos de células. Robots basados en proteína demasiado pequeños para sentir o experimentar nada, pero cumplen con las propiedades básicas asignadas a la vida. Son un sistema cerrado que las separa de su entorno, la pared celular, y mantienen orden. Se autorregulan para mantener un estado constante, se alimentan, crecen y se desarrollan. Reaccionan al ambiente, están sujetas a la evolución, contienen DNA y se reproducen. Pero al final todos sus componentes están muertos y solo reaccionan químicamente bajo las leyes de la física. Seguramente no es este el tipo de vida que defendemos, ¿cierto? No tenemos funerales por cada célula de piel muerta cuando barremos el polvo de nuestros muebles, que se compone de un 80% de células epidérmicas. ¿Y qué tal un grupo de células? ¿Un virus? ¿Mitocondria? La respuesta simple es no. Aquí es donde se pone complejo. Cuando hablamos de aborto, rara vez entra en la discusión lo que realmente nos hace humanos. ¿Los dedos pulgares? No. ¿Usar herramientas? No. ¿Caminar en dos patas? No. ¿Ser conscientes de nuestro alrededor? No. ¿Amar? No. ¿Pensar? ¿Qué dice la filosofía? Dice que la vida descrita por la ciencia es una explicación externa que sirve para identificarla, como la entiende la astrobiología para buscarla en otros planetas. Pero para no encontrarnos en el mismo grupo que una amiba, es necesario salirse de los parámetros básicos y entender la vida desde adentro. Como plantea Descartes acertadamente, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Aunque realmente quiere decir pienso, por eso existo. Lo único de lo que podemos estar seguros es de existir dentro de nosotros, y eso nos define como humanos. Pero Descartes se equivocó al plantear su dualidad de substancia, que la mente vive independiente del cerebro o de la materia. Las ciencias cognitivas, la física y la biología coinciden en la necesidad de conexiones físicas para generar conciencia, aunque aún no sepamos definirla. Un trauma a la cabeza o Alzheimer nos cambia el nivel de conciencia y a veces de personalidad. Entonces, ¿qué defendemos? Con el amplio debate sobre lo que es o no es la vida, que se reproduce, que tiene reacciones metabólicas, que crece, que se defiende, etc., hay excepciones en organismos que generalmente se aceptan como vivos. Las mulas y las abejas trabajadoras no se pueden reproducir, pero obviamente están vivas. Igualmente, una célula puede ser congelada sin actividad, pero aún así sigue viva. El biólogo Gerard Jaggers de la Universidad de Wageningen en Holanda tiene una solución más clara. Habla de una escala de vida basada en operadores, desde los átomos hasta las células hasta los humanos. En el caso de los seres humanos, el ciclo fundamental para un nivel de jerarquía de vida son las funciones cognitivas, una red neuronal hipercíclica, porque un cerebro sin sensores para interactuar con el mundo físico es inútil. Oler, sentir, pensar. Jaggers clasifica la vida en niveles de conciencia. Una mosca no es tan consciente de su entorno como un pulpo, un delfín o un ser humano, concluyendo que un factor fundamental para clasificar la vida es el nivel de conciencia. Cuando nuestra postura es en contra de la decisión de la madre, tenemos que hacer gimnasia mental para negar la ciencia y obviamente negar nuestra humanidad, porque el embrión de hasta 23 semanas aún no cumple con las características de vida, y mucho menos la humana. ¿Crece? Sí. ¿Se reproduce? No. ¿Tiene actividad funcional? Sí. ¿Es un sistema organizado? Sí. ¿Se autorregula o homeostasis? No. ¿Es dependiente de la madre? ¿Tiene metabolismo? Sí. ¿Está sujeto a la evolución? Sí. Pero lo más importante aún, ¿es consciente? No. De la primera a la cuarta semana, el cigoto se desarrolla a un embrión después de un día de fecundación y viajará por la trompa al útero. Le dirá a tus ovarios que ya no suelten óvulos y tendrá el tamaño de un grano de sal.
No hay rasgo de sistema nervioso ni de cerebro. De la cuarta a la séptima semana se empezará a desarrollar el sistema circulatorio y el corazón. Se empezarán a notar algunos rasgos de nariz y boca y sistema digestivo, sin rastro de cerebro o células nerviosas. Tendrá el tamaño de un grano de maíz. Para la octava semana dejará de ser embrión y pasará a ser un feto. Empiezan a extenderse terminales nerviosas de la espina hasta el tálamo. Sin proyecciones tálmicas, las neuronas no pueden procesar información alguna. De la semana 9 a la 12 perderá la cola embrionaria. Empezará a formar uñas, el diafragma, y continuarán las proyecciones nerviosas hacia el tálamo sin éxito. Tendrá el tamaño de un limón. De la semana 13 a la 23 empiezan los impulsos cerebrales. En la semana 19 se desarrollarán sentidos. Empezará a patear y a partir de la semana 16 se empezarán a establecer conexiones sinápticas prolongadas. Hasta ahora no siente dolor ni tiene un sistema nervioso desarrollado. En el mundo, entre el 75 y el 90% de los abortos suceden antes de la semana 8, cuando no hay indicios de sistema nervioso y el riesgo es mucho menor. Pero la mortalidad mundial, sobre todo en países subdesarrollados, donde no es legal, es del 8% del total de muertes por maternidad. Alrededor de 25,000 mujeres mueren anualmente. En la mayoría de los países donde es regulado, es legal hasta la semana 23, cuando el sistema nervioso ya está desarrollado. Y en países como Estados Unidos, después de la semana 22, es necesario aplicar anestésicos antes del procedimiento. Nadie en su sano juicio puede ser pro aborto, pero sí es necesario aprender a valorar la vida. Pero para valorarla hay que entenderla. Olvidarnos de legislar con las creencias, olvidarnos de la religión cuando se trata de los derechos de los demás. Porque no podemos basar nuestras leyes en escritos de la era de bronce, cuando no conocíamos las células, las moléculas, y no sabíamos contemplar lo que realmente significaba ser un ser humano. Tal vez la pregunta no es ¿qué es la vida?, sino ¿cómo quiero vivirla? ¿Luchando por quitarle los derechos a los demás por no pensar como yo o no compartir mis creencias? No se necesita ser mujer para entender sus derechos. No se necesita ser homosexual para darles igualdad. Lo único que se necesita es ser un buen ser humano, consciente, informado, poco sesgado. ¿Qué es la vida? Es la compasión, es la empatía, es la comprensión. Hacer lo posible por comprender a los demás. ¿Cómo queremos definir la vida o defenderla si ni siquiera la sabemos vivir?